Silvia Oppenheim nació en Santiago de Chile en 1966. Escritora y periodista cultural. Ha conducido ciclos en televisión como El Fantasma y La Página en Blanco. Elecciones Primarias es su primera novela. Bueno, Elecciones Primarias se llama la novela de Silvia Oppenheim. Tenés unas novelas anteriores, pero en coautoría. Esta podemos decir que es tu primera novela, Silvia, ¿no? Así solita, sí. Solita sí, ¿no es cierto? Sí, como aventura más personal, sí. Y tomás el tema de la infancia. El tema de la infancia en los años 70, con un trasfondo político que aparece, debo decir, muy bien dosificado, mientras transcurre la novela, que es todo el descubrimiento de una chica, el descubrimiento de la sexualidad, el descubrimiento de tantas cosas, durante varios años, porque empieza con 7 años y llega hasta el fin de la primaria, ¿no es cierto? Es esa etapa que has tomado. Sí, tomé la etapa justamente donde las niñas, porque en esa época Colegio del Estado, niñas, digamos, y se empieza a ser mixto. Pero había un varón, uno solo, es verdad, pasó eso, porque hay cosas autobiográficas acá, a mí no me cabe duda. No. ¿Me equivoco? Mira, es así, lo autobiográfico son las sensaciones y vagas impresiones, pero no lo que ocurre, no los sucesos. Lo único que conservé, y ahí tenés razón, porque me parece que es como la ficción de mi propio pasado, solo por eso lo conservé, es que estando en un colegio estatal de mujeres, 35 mujeres, se les ocurre probar hacerlo mixto poniendo un varón y albino. Imagínate lo que éramos nosotras. Pero además, encima de ese chico. Creo que se dice en algún momento acá, pero digo, pensar en los padres de ese chico, porque hay que mandarlo solo con 30 y pico mujeres a los 7 años. Bueno, hay que ver cómo lo marcó. No sé, que a nosotras nos produjo capaz un gran que nos impacto. Está mirando, sí. Pero es lo único verdadero. Incluso le conservé el nombre porque me pareció Alejandro se llama. Pura ficción. Digo, es un poco, por eso es una novela, más bien es más una ficción del olvido, porque escribo desde lo que no recuerdo, que la rememoración proustiana, digamos, ¿no? Yo leí por algún lado, vos decías que tuviste una reunión, que te encontraste con tus compañeras de primaria, y de ahí volviste a tu casa y fue como el disparador, ¿no? Sí, en realidad fue muy raro, porque tuve esos encuentros que son felices, pero tienen algo de extraño, encontrarse 30 años después con esas mismas caras, y uno empieza como a saltar y a subirse a los árboles, como si estuviese en aquella época. Uno empieza a hablar como en aquella época. Claro, pero ese encuentro justamente fue un impacto biográfico para mí. Porque ¿no las habías visto más? Casi a ninguna, además yo me había ido a vivir a Ginebra, yo tuve un corte ahí, pero más allá de eso, se hablaba de un montón de cosas que yo no recordaba. Una muñeca gigante que vestían y desvestían. Bueno, esas cosas aparecen. Las ratas, los piojos, los padres desaparecidos, yo no sabía que había 2 de mis compañeritas con padres que habían sido desaparecidos. Pero ¿te acordabas del momento cuando aparecen los abuelos? No, acá está contada esa escena. Eso es ficción. Todo ficción. ¿Por qué? Porque yo cuando llego de esa reunión con estas amigas a las 4 de la mañana a mi casa, me di cuenta, no que tenía una página en blanco para escribir, sino que tenía una página arrancada. Entonces dije, puedo escribir ficción porque no recuerdo nada. Claro. Entonces el pasado es posible de ser inventado. Con esas imágenes que escuché esa noche, con obviamente lo que uno sabe de la historia, me gustó mucho escribir sobre nenas del primario en la dictadura. ¿Por qué? Porque no es el colegio secundario donde hay militancia y hay simbólico. Es un momento donde no se entiende. Uno no tiene el lenguaje, no tiene la experiencia suficiente. Entonces, por un lado están las ganas de gozar de la vida de las nenas a esa edad, y la represión incomprensible. Por eso, como vos decís muy bien, es un velo que como las espinas del palo borracho, hiere la realidad, y a veces las nenas quieren también reposar en algodón. Sí, hablamos del palo borracho que aparece durante la novela, en el transcurso de la novela, y es la tapa del libro, que la verdad la vemos ahora en pantalla. Yo no me daba cuenta que era un palo borracho, pero parece que es un palo borracho, y estas son sus espinas, ¿no? Sí, algunos dicen que esos son los pezoncitos de las prepúberes. Claro, porque también aparece todo el descubrimiento de la sexualidad y tantas cosas. Y con respecto al tema político,
al principio aparece la muerte de Perón y cómo viven estas nenas la muerte de Perón, después la desaparición de los padres de una compañerita y por último la protagonista que se va al exilio con su familia. O sea, atraviesa todos esos años, ¿no? Y al mismo tiempo el descubrimiento de la violencia, pero de una forma, de la violencia del lenguaje también, porque elecciones primarias es también las primeras palabras que se eligen en la boca. Claro. Ella en un momento está viajando en el subte y ve unos borceguíes y hay toda una situación que implican una violencia y ella se le va llenando la boca de saliva y el buche va de un lado a otro y finalmente de esa boca sale una primera mala palabra que es hijo de puta. Se ensayan los sonidos primero de las palabras. Exactamente. Además la manera en que está escrita, porque está escrita como siguiendo la línea de pensamiento, es lo que va aflorando sin puntuación en los párrafos. Sin comas. Sin comas, es una manera también de dejar que fluya el inconsciente. Exacto. Y todo lo demás. Exacto. Ahora digo, a Silvia seguramente la conocen porque hace programas en televisión de libros, es colega. Y digo, hay un momento donde la tentación de escribir es fuerte, uno que se dedica tanto a los libros. Puede tardar más o menos, pero se da, ¿no? Sí, en realidad el goce de la escritura para mí está desde muy chica y muy mamado en mi padre, digamos, ¿no? Entonces, en los diarios, en la escritura permanente, eso se trasluce, digamos, enseguida te da como un temblor, ahora con el teclado, claro. Un temblor en los dedos cuando aparece una frase que es exactamente o muy cercana a lo que uno quiere decir, ¿no? Ahora, cuando eso deviene ficción u otra forma, es un poco azaroso, ¿no? Son como las hojas de los árboles. ¿Cuándo va a caer? Claro, pero no de pronto sabe. Pasa. De pronto pasa y la novela a mí me pareció excelente, está muy bien, realmente está muy bien. Entonces uno dice, bueno, acá hay una escritora, ahora hay que seguir con los libros de ficción. Sí, es el lugar que yo me siento, digamos, ¿no es cierto? Más feliz, pero también es cierto que quiero escribir desde lo perdido. Acá apareció algo perdido, ¿no? Algo perdido. Y me pareció interesante escribir cuando se encuentra algo perdido. ¿Qué será? ¿Qué será? No sé. No tenemos idea. Pero también uno diría, ¿qué es lo perdido? ¿Qué recuerdo? ¿Qué no recuerdo? Claro, pero justamente al no recordar del todo, se puede producir esa especie de imaginación extraña, que la mecha puede ser una vaga sensación, pero el resto es lenguaje. Sí, creo que es un acierto de la novela ir al periodo de la infancia, además. Creo que no se había tratado, digo, esos años terribles, el inicio de la dictadura y demás, desde la mirada de un chico. Yo no recuerdo si hubo otras novelas, así que también es original por eso, ¿no? Bueno. ¿Me equivoco? Yo no recuerdo otra, no creo. No, está más centrado justamente en lo que hablábamos del colegio secundario, claro. Y por supuesto en experiencias muy personales. Yo lo que acá traté es de deslindar la autobiografía. Digamos, no es mi historia, sino es la historia de una generación pequeña en un mundo de horror. Pero que ese mundo de horror también tiene, por la edad de las niñas, momentos de mucho goce y hay preguntas que se hacen entre ellas que son las preguntas que se hacen hoy en día. Muchos de los diálogos son de tu hija. Por eso es un libro que es un sub y baja entre los 70 y fines de los 90 y los 2000, porque muchos diálogos son los que yo escucho de las niñas actuales, preguntarse sobre el cuerpo. Vos tenés una hija de esa edad. Exacto. Bueno, pues yo también pensaba eso mientras lo leía. Uno por ahí recuerda cosas de los códigos de cuando uno era chico a partir de los hijos. Y tenés una hija que está atravesando por este periodo. Sí, ¿no? La metamorfosis desde los griegos hasta ahora, digo, muchísimo antes, ¿no? Seguro. Bueno, todo eso suma y en definitiva no es lo importante es que sale de todo eso y acá ha salido una muy buena novela, así que bueno, muchas gracias Cristina, ¿no? Para mí es un vértigo. Es un vértigo, ¿no? Pero acá está, bueno, y esperaremos la próxima. Gracias, gracias por invitarme. Silvia, enseguida volvemos, no se vaya.